La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Dios bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios en esta serie que comenzamos el día de hoy sobre el libro de Daniel. El libro de Daniel es un tremendo libro, es un libro histórico, tiene mucha historia para contarnos, también tiene muchas profecías, pero fue escrito en el exilio babilónico, cuando el pueblo de Dios estaba en el exilio, y presenta la historia de un joven y sus amigos al que le fue desarraigada su cultura, su identidad, su fe, para ser colocado dentro de un sistema que intentó o buscaba moldearlo conforme a los valores del mundo babilónico. Hoy vamos a estar reflexionando, y durante todos estos días, la vida de este hombre, que la situación que vivió, las presiones que vivió, las cosas que vivió, cómo trataron de cambiar su identidad, cómo trataron de persuadir a que se ajuste o se amolde a un estilo de vida distinto, pero a lo largo del tiempo él se mantiene fiel. La serie tiene que ver con permanecer fieles en un mundo hostil, en un mundo infiel, en un mundo difícil, en un mundo donde la gente no ama o no sigue o no conoce a Dios. Vamos a leer rápidamente. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 1. El capítulo 1 es un capítulo muy, muy rico porque nos trae muchas cosas. Nos trae una enseñanza histórica, nos habla del tercer año del rey Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y Dios entregó a manos de Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de Dios, y dijo al rey Astenaz, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos sin efectos físicos, de buena presencia, instruidos en sabiduría, etcétera, 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 al cual se les enseñaría la escritura y la lengua de los caldeos, la lengua que se hablaba en esa nación. Rápidamente, el pueblo de Dios está sitiado, tiene un ejército de Nabucodonosor alrededor. Fue atacado varias veces. Esta es en el tercer reinado del rey Joacim. Es atacada Jerusalén. Son llevados mucha gente, y entre esos deportados son estos jóvenes como Daniel y sus amigos que han sido llevados, y con un tema muy especial. El rey quería que estos jóvenes sean preparados, vivieran todas las comunidades para que aprendan la lengua y aprendan cómo vivir en este mundo, el nuevo mundo que ellos le estaban dando, estaban ofreciendo. Estaban sacando de Jerusalén, una ciudad tal vez totalmente distinta, a la gran Babilonia, a la Babilonia gigante, la Babilonia histórica, la Babilonia de los grandes monumentos, a la gran capital del mundo, tal vez a la ciudad más importante de ese entonces. Y la historia nos cuenta de que le asigna a ellos una persona para cuidarlos, y que les dice que durante 3 años van a estar siendo preparados para ser consejeros, para trabajar en el gobierno. Y dentro de ese proceso de
de prepararlos, pasaban varias cosas. Una, tenían que vivir en el palacio del rey, en un lugar donde destinado para ellos. Dos, se les cambió el nombre, le sacaron completamente el nombre. La Biblia nos cuenta que, por ejemplo, Daniel, que significa Dios es mi juez, se lo cambiaron a Belsasar. Bel protege al rey, ¿sí? Un dios pagano. Ananías, el nombre del otro, el Señor es misericordioso, se lo cambiaron por Sadrach, inspirado por Acú, el dios de la luna. Misael, que es quien es como Dios, y se lo cambiaron por quién es como Acú, como otro el dios de la luna que decíamos recién. Y Azarías, el Señor es mi ayuda, se lo cambiaron por Abed-Nego, que significa siervo de Nebo, el dios de la sabiduría. Así que lo sacan de Jerusalén, lo meten a vivir en las comodidades del palacio, les cambian el nombre y les agregan a todo esto instructores en la lengua, en todas las ciencias que haber, y también iban a comer la comida del rey y beber el vino del rey. El texto clave donde vamos a pivotear, vamos a caminar en este día es: Daniel hizo el propósito de no contaminarse, o, otro texto dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mis hermanos, hace unos días atrás estaba en los cines de aquí en la ciudad la película de Bonhoeffer, o de Dietrich Bonhoeffer. Este fue un pastor alemán, un pastor teólogo, que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi. Y él permaneció fiel a sus convicciones al punto que le costó la vida y terminó siendo ahorcado un poquito antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Y él va a luchar a tal punto que el Tercer Reich o el nazismo trató de cambiar la iglesia, transformó una iglesia dependiente del Estado, tratando de sacar todo el origen judío que había en la Biblia para hacerlo más germánico, a tal punto que él se separa de la iglesia luterana en ese momento y forma con otros lo que se conoció a lo largo de la historia la iglesia confesante, una iglesia que usaba o reconocía la palabra de Dios como su autoridad, y a pesar de muchas cosas que fueron cerradas, ellos seguían enseñando en lo oculto, tenían seminarios en lugares aislados que no para poder seguir ellos defendiendo la fe, luchando por la fe, pero siendo perseguidos, y a tal punto como vemos que fueron asesinados muchísimos de ellos. Si la puede ver, la recomiendo. Eso nos puede ilustrar perfectamente lo que es vivir en un contexto de opresión, en un contexto infiel, en un contexto del no Dios, donde debe vivir el cristiano y la persona que ama al Señor. Y así como Daniel, así como Bonhoeffer, hoy en este siglo XXI, hoy enfrentamos un dilema similar. Muchos de nuestros hijos tienen que adaptarse a un sistema de la cultura dominante, y el desafío es no perder la fe. No solamente nuestros hijos, nosotros mismos. Hay una presión tremenda para conformarse, para dejar los valores cristianos, adoptar el estilo de vida secularizado. Daniel es un modelo que nos enseña cómo permanecer fiel en medio de esa presión cultural. La Biblia del Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, un texto muy, muy, muy interesante para este tiempo, para este día, es que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hoy tenemos desafíos tan iguales como los de Daniel. Vivimos una sociedad que nos presiona, que nos conformemos, que nos presiona. Pero así como Daniel tomó decisiones que definieron su fe y su futuro, hay decisiones que usted y yo debemos tomar que van a definir nuestra fe y nuestro futuro. El primer punto de hoy que quiero que veamos es: Daniel decidió ser fiel por encima de su posición. Cuando la Biblia nos cuenta que él propuso en su corazón no contaminarse, es porque él ya había propuesto mucho antes. Tenía que ver con lo que él creía, tenía que ver con lo que él vivía. Y uno dice, pero Daniel, permitiste que te cambien el nombre, no luchaste, te trajeron cautivo, eres un jovencito, no tienes contra qué, estás estudiando, estás viviendo acá a costillas del rey, estás estudiando la lengua, ¿qué te pones con el tema de la comida?
Interesante, la comida significa mucho, no por la comida en sí mismo como hoy la vemos nosotros, sino que en ese entonces la comida era sacrificada o era dedicada a sus dioses. Entonces, la comida roja, ¿sí? Los animales seguramente eran sacrificados no de una manera siguiendo la ley judía, por un lado, por otro lado, seguramente dedicados, honrando a estos dioses, igual que el vino. Entonces, la comida era mucho más que simplemente una decisión externa de no comer, era mucho más que simplemente una rebeldía de no querer contaminarse. Había consecuencias muy fuertes en su corazón y en los de sus amigos. Decidir ser fiel por encima de cualquier posición, hay tres cosas que quiero nombrar hoy. Uno, que la decisión empieza desde el corazón, de lo profundo del corazón. Después, que ser fiel tiene un costo. Ser fiel normalmente implica riesgos, sacrificios. Para él, rechazar la comida podía haber sido un acto de rebeldía, hasta podía haber tenido las consecuencias que lo maten. Pero él entendía que más allá que el rey que tenía control sobre su vida, había un rey mucho más grande. Él entendía la verdadera lealtad era al Rey de Reyes y Señor de Señores y no a un rey terrenal, tal vez muy conocido, muy importante. Muy interesante la historia que sigue porque dice que el jefe que estaba cuidándolo dice, no, Daniel, es imposible, aunque tenga gracia con ustedes, no lo puedo hacer porque si el rey viene y ve que hay una diferencia entre lo que ustedes comen y ellos y ve su semblante, que ellos están comiendo bien y ustedes mal, me van a matar. Entonces, es interesante cómo, dice Daniel, llega a un paso interno y dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, prueba por 10 días. Y si en 10 días nosotros estamos mal, tú haz la decisión que tú quieras, pero prueba por 3 días. Es tremendo, es tremendo. Hay un texto de un autor que me encanta y lo quiero nombrar, que dice que no fue el cautiverio lo que puso a prueba la integridad de Daniel. No fue el llevado cautivo, no fue el estar preso. Lo que probó la integridad de Daniel fue vivir en el privilegio. Las cosas buenas, tremendas y grandes que tenía a los ojos de muchos otros, allí es donde somos probados. Solo para pensar. Estamos en una nación que nos ha abierto las puertas y estamos agradecidos a Dios. Yo personalmente, mi familia, mi hijo, mi nuera, es decir, se han educado aquí, hemos podido trabajar aquí. Es tremendo. Pero también hay cosas que el lujo, la comodidad, a veces la lealtad a Dios es probada. Y muchos caen. Así que yo los animo a que vivan y disfruten estos días este estudio. El segundo punto es que él defendió su identidad por encima de cualquier presión, ¿sí? Entonces, hay 3 puntos en esto. Uno es que para demostrar que soy cristiano, que tengo una identidad, que amo a Dios, la tengo que poner en práctica. Mi fe debe ser práctica. La fe sin obras es estéril, es muerta, no sirve. Daniel nos enseña que aunque confiamos en Dios, aunque declaramos que confiamos en Dios y aunque nuestro corazón confía en Dios, también tenemos que ser proactivos con nuestras decisiones, tenemos que actuar, tenemos que ser prácticos. 1, 2, tenemos que tener una integridad constante, ¿sí? Mantenernos firmes. Yo soy firme lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, íntegro de lunes a lunes. Y tercero, que tiene que ser un testimonio visible, ¿sí? Que lo vean. La fidelidad a Dios va a ser un impacto en nuestro entorno. Es muy posible que se burlen de ti, es muy posible que te rechacen a ti, es muy posible que nadie... Pero tu fe puesta en práctica, tu integridad y tu testimonio constante, la gente lo va a ver, ¿sí? Lo va a ver. Escucha, por encima de tu presión, defiende tu identidad. Tú eres un cristiano. 3 cosas, ¿sí? Decide ser fiel, no importa la posición que estés. 2, defiende tu identidad como cristiano por encima de cualquier presión. Y 3, para terminar, Daniel depositó su confianza en Dios por encima de cualquier circunstancia. La historia nos cuenta, ¿no? Que después de los 10 días los vio que estaban súper bien, entonces les siguió dando esa dieta, llegaron los 3 años, fueron presentados delante del rey. ¿Y qué dice el rey? Dice que el rey vio que eran... se lo leo para que no haya dudas de esto. El rey habló con ellos. Dice, pasado el plazo que había dicho el rey Nabucodonosor, llevaron los muchachos en su presencia y el rey habló con ellos.
pero no encontró de entre todos a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues permanecieron al servicio del rey. De todo lo que él les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría, inteligencia, los encontró 10 veces mucho más que todos los magos, astrólogos de todo su reino. Así continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Tal vez no nos dice nada esta parte de la historia, más allá de que fueron aceptados y reconocidos como grandes hombres de Dios y con la sabiduría, pero la clave, cuando dice hasta el reinado del rey Ciro, el texto nos da evidencia de que por lo menos el tiempo mínimo que este hombre, Daniel, estuvo al servicio de distintos reyes fue de 70 años. Mis hermanos, cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, por encima de cualquier circunstancia, Dios recompensa la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad. Así como recompensó la fidelidad en Daniel, nos recompensa la fidelidad a nosotros. La confianza produce un impacto duradero. Si tú confías en el Señor, a medida que va pasando el tiempo, vas a tener influencia en el resto de las personas. Vas a ver que las personas que te rodean van a empezar a entender o te van a empezar a buscar. Es muy posible que muchos te rechacen, pero Dios recompensa la fidelidad. La fidelidad también tiene un impacto duradero en tu vida, en tu familia, en restos, y que Dios abre puertas. Dios usa a aquellos a los cuales son fieles, los siguen, los buscan, los aman. No necesitamos forzar ninguna puerta, no necesitamos manipular ninguna situación. Cuando somos fieles y confiamos en Dios, Él se encarga de abrir las puertas en todo momento. Termino con esto. La verdadera victoria no está en evitar las pruebas, sino en permanecer fieles a Dios en medio de ellas. Que hoy, usted y yo, como hombres y mujeres, decidamos decir, no me contaminé. Decidamos en nuestro corazón no contaminarnos. Así que aquí terminamos. Mis hermanos, mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Struman Español en la ciudad de Baton Rouge. Nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana para tener un servicio. Estamos en esta serie de libro de Daniel, así que venga con ánimo. También este mes, a fin de este mes o a principio del mes que viene, vamos a tener nuestro aniversario, así que lo invitamos. Aproveche, venga a nuestra congregación. Si usted no tiene donde congregarse, lo invitamos a que venga, nos conozca y se quede con nosotros. Si usted tiene una iglesia, disfrute de su pastor, disfrute de esta predicación y compartamos. Mis hermanos, estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al alegre el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.